qué bueno que están aquí en otro videíto con sus brujitas bibliotecarias favoritas, porque ya saben que siempre tenemos temas, siempre estamos explorando temas nuevos para analizar, debatir, discutir, y como siempre me encuentro con mi queridísima Eli. ¿Cómo estás? Pues bien, pero con muchísimo frío. Desde la semana pasada en la Ciudad de México no hemos visto el sol. Pasó No. el solsticio de verano y el sol nunca apareció por ningún lado. Pero pues bueno, contenta de estar una semana más con ustedes. Eso sí, antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejarnos un bonito comentario para que YouTube nos siga recomendando, que a ustedes les llegue cuando sacamos un nuevo videíto. Y pues que todos esta bonita comunidad siga creciendo. También recuerden que si nos dejan comentarios, pues que sean dentro de las normas comunitarias, Sí. para que no tengamos ahí problemitas, sobre todo porque a veces tocamos temas que son un poco polémicos o tal vez un poco delicados, como justamente el temita que tenemos el día de hoy. Como dijo Farah, este tema va a ser controversial. Esto es desde nuestra experiencia, desde Ujú. lo que hemos visto con otros practicantes, con otros amigos, conocidos que están dentro de estos caminos. No tenemos la verdad absoluta, pero justamente nos gustaría saber qué piensan ustedes acerca de este tema. Recuerden todo con respeto para que YouTube no nos vaya a banear. Y el tema es el fenómeno de exbrujas, exbrujos que de repente abandonaron todo y decidieron regresarse al catolicismo y al cristianismo y ahora son los peores enemigos de sus antiguas comunidades. Exactamente, como bien lo comenta Celine, este tema pues puede causar susceptibilidades. En efecto, sabemos que hay muchos caminos que yo siempre digo, en gustos se rompen géneros. Yo no hablo de religión ni de música. No, no es cierto. Con ciertas personas, ¿no? Porque Ujú. algunas personas suelen ser muy que solo tienen ellos la razón y entonces no aceptan otros caminos u otras creencias. Entonces, por eso es que este tema puede ser también controversial por la cuestión de qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Empezando Ujú. porque sí vamos a hablar de algunas personas públicas, digo, de polémicas que existieron, que surgieron, que todo el mundo conoce, pero también recuerden que esto es nuestra opinión, lo que investigamos, la información que encontramos. Si Ujú. ustedes conocen o quieren ampliar la información, ya saben que lo pueden hacer en los comentarios aquí en el YouTube. Y justamente yo creo que deberíamos de empezar antes de... Esto va a ser como un iceberg, ¿eh? O sea, imagínenselo con un iceberg porque cada vez nos vamos a ir más polémicas. ¿Te parece si comenzamos con las celebridades actuales o personas públicas actuales, digo entre comillas, de estos últimos 20 años, que han sido casos mediáticos en este aspecto? Sí, me late. Yo creo que tal vez de los más sonados es el de Doreen Virtue, que Uh. si usted no sabe quién es Doreen Virtue, que yo no le creo, es justamente la que creó ay, perdón, el Manual de las Diosas, que es muy famoso, muy conocido. Lo venden en línea, en cualquier lado, al igual que su oráculo de vidas pasadas y sus oráculos de ángeles. Realmente es, o bueno, es una ex terapeuta y autora estadounidense que se volvió famosa a partir de los noventas Ujú. por enseñanzas de la comunicación con los ángeles. La mayoría de sus oráculos son el mensaje de los ángeles, la terapia espiritual y también tiene un tarot de los ángeles. Y durante más de 20 años fue la reina del oráculo angelical, por así decirlo. Ujú. Era el Escribió, referente. exacto, ¿no? Escribió muchos libros bestseller, como el de Mensaje de tus ángeles, Sanación con ángeles, decenas de barajas de cartas de oráculo, como les decía, el de las diosas, de hecho, es mi oráculo favorito, realmente me encanta. También tuvo talleres, certificaciones, cursos de ángeles, canalización, sanación energética, ¿no?
Fue de las pioneras en popularizar el tarot, diremos como suave y angelical, Ujú, dirigido a personas que buscaban herramientas espirituales sin el simbolismo, diremos, obscuro o tradicional de otros tarots. ujú, Y en sus enseñanzas, perdón, combinaba elementos de lo que se le conoce como cristianismo esotérico, espiritualidad positiva, reiki, canalización, el contacto con los ángeles, también con hadas, seres elementales, diosas y maestros ascendidos. Y ustedes dirán, bueno, sí, y luego, ¿qué ¿cuál fue pasó? el meollo del asunto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta señora? ¿Qué he de decirles que, por ejemplo, en el oráculo de las diosas, a mí de repente sí me brincaba, me gusta porque tiene muchos panteones, ¿no? El nórdico, el romano, y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pero de repente eh, tiene personajes así como María Magdalena, este, que uno dice, espérame, pero no es una diosa, o sea, es un personaje femenino, bueno, ahorita no lo encontré, pero entonces sí metía cosas, pues, católicas, que igual, bueno, yo no tenía problema con ello, pero pues resulta que ella sí, ¿verdad? Porque en el 2017 anunció públicamente que había tenido una visión de Jesús. Entonces, abandonaba el New Age para convertirse, ojo, en cristiana evangélica fundamentalista. I made a big mistake and I'm going to ask for your help. I created these cards called angel cards based upon a dream that I had where my grandmother Pearl, I thought it was her, came to me and told me to study Pythagoras, the philosopher that we learned about in high school math. And that led me to study Egyptian Hermeticism and numerology and ultimately Tarot. And I didn't like Tarot because it had pentagrams and devils and frightening messages on it. So I went to my publisher and I said I wanted to create a form of Tarot that was softer and gentler with pretty angel pictures. Well, the result was that they said yes to printing 500 copies of angel cards. And then they sold out immediately and they kept printing 500 at a time, not knowing if this would actually sell. And kind of the rest is history. By the time that God saved me, when I was 59 years old in 2017, I had created numerous decks of cards, regrettably, some for children. And I deeply, deeply regret that. Y entonces renunció a sus libros y cartas anteriores considerándolos herramientas del demonio. Declaró que el tarot, la astrología, los cristales, la magia y la canalización eran prácticas satánicas. Y pues le dijo a Oye, sus y seguidores, los satanistas así de, ¿ora? ¿Y nosotros qué? nosotros no hacemos esos dibujitos. Y además le dijo a sus seguidores que destruyeran sus barajas y libros anteriores. Este cambio súper, obviamente, radical generó mucha controversia, especialmente porque muchas personas habían basado su camino espiritual, pues, en sus enseñanzas, ¿no? Y entonces de repente ella así como de, no, esto es el demonio. ¿Qué pasó después? Pues actualmente Dorin Virtue solo comparte contenidos cristianos conservadores, reniega de sus trabajos anteriores, aunque ojo, se siguen vendiendo porque las editoriales no dejaron de imprimirlos y se dice que, o ella dijo que, las regalías de esos trabajos las iba a donar a dónde, quién sabe, porque no dijo a dónde, y bueno, y se ha alejado completamente de la comunidad esotérica y New Age. Entonces, su historia muestra el impacto de las creencias en evolución, pero también cómo el fanatismo religioso puede deslegitimizar trayectorias espirituales previas. Fíjate. Que Ujú. este sí fue uno de los casos, pues más sonados, porque además era la PH, o sea, era la doctora Dorin Virtue, ¿no? Todo mundo la ubicaba, les digo, sus oráculos realmente sí son conocidos y sí son famosos, y entonces de un día a otro fue así como de no, ya, todo es, todo es diabólico, todo es satánico y no, no más ese camino.
Pues mira, se respeta el camino de cada quien, la espiritualidad de cada quien, pero pues, ay, o sea, sí está. Es lo que hemos notado y lo vamos a ver a lo largo del programa, cómo Ujú. se pasan de un polo a otro. Sí. Es una radicalización bien cañona. Ujú, Y otra ujú. radicalizada justamente en la década de los 2000 fue Kat Von D. A Kat Von D es una famosísima tatuadora que se hizo conocida con un programa que se llamaba Miami Ink. Y fue tanto Ujú. su éxito y su popularidad que después sacó una línea de maquillaje que era muy buena. Muy buena, por cierto, sí. Sí, sí, era muy buena. Y se vendía pues en Sephora, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? Que pues la marca fue perdiendo relevancia, ella se metió en algunas polémicas, en algunas funas y pues terminó vendiendo la marca. Pero Kat Von D era muy conocida además de sus tatuajes y de su estilo visual, porque era muy, muy, muy marcado, Mm. en que pues a ella le gustaba todo lo macabro, todo lo oscuro, y pues en muchos posts llegó a hablar sobre que practicaba brujería, que estaba metida en el esoterismo, en el ocultismo, y pues todo muy bien, ¿no? Y en julio del 2023, de repente sale y da la noticia de que ya no va a practicar brujería, lo cual vuelvo a repetir, pues bueno, cada quien debe de También. encontrar su camino. Ujú. Y lo que hizo fue empezar a quemar todos sus libros. Y después sacó la noticia, publicó así un post de que se estaba bautizando. Catherine von Gothenburg, upon your profession of faith in the Lord Jesus Christ, and in obedience to his divine command, I baptize you, my sister, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Y entonces, Kat Von D, justamente las palabras que dijo esta mujer, dice, no sé si alguno de ustedes ha pasado por cambios en sus vidas en este momento, pero en los últimos años he llegado a algunas realizaciones muy significativas. Muchas de ellas giran en torno al hecho de que tengo un montón de cosas mal en mi pasado. Siempre he encontrado la belleza en lo macabro, pero llegados a este punto he tenido que preguntarme cuál es mi relación con este contenido. Y la verdad es que simplemente no quiero invitar a ninguna de estas cosas a la vida de nuestra familia, incluso si viene disfrazada en hermosas cubiertas, haciendo referencia a sus libros, acumulando polvo en mis estantes. Y entonces, pues bueno, Kat Von D nos hizo cristiana, después vi que andaba visitando una iglesia católica ortodoxa, sigue con su estética oscura, lo cual es algo un poco raro, porque ella sigue con esta estética oscurona, pero ahora ya es como ultra católica, ultra cristiana, entonces es algo como raro, digo, respetable, pero rarón, rarón, o sea, uno pensaría que si te quieres alejar de todo este mundo, pues también va a haber una cuestión física, pero pues sigue igual. Exacto, ¿no? Y más cuando tu carrera giraba en torno a eso, ¿no? Exactamente, entonces Porque, digo, recordemos que está tatuada, entonces no es como tan fácil que se destatúe todo lo que tiene sí, tatuado en el cuerpo, ¿no? hasta la Sí, cara la tiene tatuada y pues bueno, fue un revuelo en el 2023 en redes sociales porque pues salió ahí quemando sus libros de brujería y pues ya vemos que pues muchas personas que son un poquito fanáticas toman eso como pretexto y de, ah, sí, sí, vean que esta mujer se convirtió, tú también puedes hacerlo y pues bueno. y por último, otro caso que también fue muy sonado, digo, no es como tal una bruja, pero pues sí es muy conocida en este camino. Y es nada más y nada menos que la escritora Anne Rice, que fue una de las autoras más influyentes y queridas de la literatura gótica. Bueno, gótica contemporánea. Y si ustedes dicen, no sé quién es nada más y nada menos que la famosa autora de la saga Crónicas Vampíricas. Ojo, no hablo de la serie de televisión que le cambiaron el nombre, sino justamente
va a ser Anne Rice la que le va a dar este cambio a la figura del vampiro. Antes de Anne Rice, el mito del vampiro era el típico monstruo. De hecho, el vampiro siempre venía, el conde Drácula siempre venía en todas las películas de terror, no era como el galán o el famoso. Y es justamente con Anne Rice que se da la reinvención del mito del vampiro en la cultura pop, además de explorar temas como la sexdad, la espiritualidad, la herejía, la redención y la obscuridad interior. Y justamente Anne Rice, que partió de este mundo en el 2021, se hizo famosa con el libro de Entrevista con el vampiro en 1976. Que también recordemos la película con Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, pues también tuvo mucho, mucho éxito. Y entonces lo que hizo pues fue convertir al vampiro en un símbolo de belleza, tragedia y profundidad filosófica. Antes de ella, los vampiros eran, como les había dicho, monstruos. Y con Rice se convirtieron en criaturas existencialistas con emociones complejas y conflictos éticos. Escribe muchísimos libros. La Reina de los Condenados también tuvo ahí su película y creo que iban a hacer una serie o hicieron una serie. Inclusive las brujas de Mayfair, ¿no? Sí, exactamente. Las brujas de Mayfair también es de Anne Rice. Y en sus novelas tenemos que cuestionaba la moral cristiana tradicional, exploraba la inmortalidad como maldición y éxtasis, y La tenía una homosexualidad. y tenía una fuerte carga queer, especialmente en las relaciones, ¿no?, entre Lestat Lewis y Armand. Entonces, aunque fue criada católica, Anne Rice escribió personajes abiertamente queer, ambiguos o transgresores de las normas. Lestat, ¿no?, el personaje estrella, pues siempre ha sido interpretado como bisexual o pansexual. Y su obra dio también mucho consuelo e identificación a las generaciones LGBTQ+, en busca de una representación simbólica en la literatura gótica. Entonces, pues bueno, este es el super background de Anne Rice. ¿Cuál fue el meollo del asunto? Anne Rice renegó del cristianismo durante muchos años, y esto se refleja en toda su obra, ¿no?, llenas de ángeles, demonios y cuestionamientos teológicos. Pero en el 2000 dijo que no, que ya no iba a escribir más de monstruos y demonios, que se iba a regresar al cristianismo, y entonces escribió novelas. I lost faith in my religion, I lost faith in my church, and with that went the faith in God himself. And I moved away in search of the modern world. And I mean, take my first novel, Interview with the Vampire. The vampire goes through the whole novel asking, does anyone have any knowledge of God or the devil? Does anyone have any real knowledge? Are we children of God? Are we children of Satan? I mean, this soul was just searching. Well, that was me. That was Anne, just asking the same questions, you know? And it's in a strange context, but it was definitely there. You know, I was really searching. I was looking for a way to go back. I was fighting it. I was fighting it tooth and nail. I was thinking, I can't go back to being a believer. I can't go back. This is impossible. What about the Second World War? What about evil in the world? What's the explanation for all this? How can I? And then one day in 1998, one day, I'm sitting at my desk in my office, surrounded by all my books and my questions, and it hits me like a light pouring in. I don't have to know the answers to these questions. All I know is I believe in God and I love him. And in 2002, I'd had a moment of talking to the Lord in church and realizing that I wanted to write only for him. I didn't want to write books anymore that didn't reflect my faith and my love of God. And I really consecrated my work to him. I said, I want to give it all to you. I don't want to write anything anymore that talks about the old atheistic despair and misery and searching and so forth and so on. I want to write it just for you. And that was quite an incredible moment for me. It was very personal. Pero después se volvió a distanciar del cristianismo organizado, afirmando que no podía pertenecer a una iglesia que condenara pues justamente a la comunidad queer, a la comunidad LGTBQ+, y a los libres pensadores. When I walked away from Christianity, when I broke with
with religion, basically. I did feel that for 12 years, well, the way I put it was 12 years ago I'd gone back to God, and now I realized I was in bed with the devil. And of course, I'm speaking metaphorically, you know. I still feel that way. I felt that I discovered that I was part of an organization that did things I thought were immoral. You know, I've been struggling with trying to say this without offending people. I get deeply offended when people say that gay people are immoral and that they are an abomination. And people get offended when I say that their church is immoral. And I understand that. And I'm trying to find a way to put it. But so far, I don't know any way to put it except that that's what I found. I felt that the churches were teaching things that were immoral. And I had to step away. I had to say to my readers, I'm no longer part of these groups. I'm no longer part of this. I don't participate in what they do politically and socially. I think a lot of it is immoral. I went back to organized Christianity in 1998, believing that the Catholic Church was a fine religion and that its theological enterprise was honorable and honest. 12 years later, I do not believe that. I do not believe that Christianity is a fine religion, and I do not believe that the Catholic Church's theological enterprise is either honest or honorable. Now, this is just a personal opinion. Pero sí hubo justamente esta cuestión de separación, de renegar sus libros, aunque luego, pues, obviamente su familia fueron como los que necesitaban más dinero y entonces. Y Anne Rice, como les dije, no se consideraba una bruja como tal, pero es una figura venerada dentro de la comunidad esotérica y gótica. Su obra toca lo arcano, lo maldito, lo eterno y lo sagrado desde un lugar literario y simbólico, y muchas brujas modernas pues la reconocen como una gran madre del vampiro contemporáneo y una exploradora de lo oculto. Entonces tenemos que estos personajes explican un poco o son como nuestra introducción de lo que queremos abarcar en el programita de hoy. Sí, y justamente pues podemos pensar que estas personas pues son públicas, ¿no? Y tú Sí. dirás, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí? Pero bueno, vámonos a justamente 2025, el auge de las redes sociales, de TikTok, donde pues ya hemos hablado mucho de la importancia que ha tenido las redes sociales justamente en la cotidianidad. Y algo que se ha notado justamente es que TikTok crea fenómenos sociales muchas veces. Y uno de los que más se ha notado y que inclusive antropólogos sí en TikTok o psicólogos en Ujú. TikTok Sí. empezaron a tocar, es que dicen que la generación Z se está convirtiendo en una generación extremadamente conservadora. Y ese pensamiento conservador que no solo se ha llevado a un nivel social de cómo se ven, de cómo piensan, mujeres de alto o bajo valor, all monies, y toda esta sarta de pensamiento que es conservador, pues también está afectando a la parte espiritual o a la parte transgresora que se había ganado. Y con eso, pues damos pie justamente a este movimiento que se ha generado, sobre todo en TikTok, de practicantes que salen a hacer sus videos, a contar su testimonio de cómo la brujería les destruyó la vida, de cómo el paganismo les destruyó la vida y cómo les destruyó la vida, se regresaron al cristianismo. Y ahora es como tu compa el marihuano. Que de repente ya te está hablando de la palabra de Dios y ya se le olvidó cuando andaba ahí fumando la lechuga del diablo y echándose la caspa de Satanás y ya se le olvidó y ahora es la persona que va a juzgar tu moralidad solo porque de la nada ya aceptó a Diosito en su corazón y ya eso lo convierte automáticamente en una persona con la autoridad moral de criticarte a ti, ¿no? Básicamente es lo que ha pasado. ¿A ti te ha tocado, Farah, ver este fenómeno de la generación Z siendo más conservadora? Sí, realmente mucho. eh, Justo en el medio que me muevo, también como Ujú. académica, que es lo que tiene que ver con los estudios coreanistas, los estudios de Corea del Sur. En Corea Sí. del Sur
aunque no hay una religión mayoritaria, la mayoría son ateos, de hecho, el 30% es cristiano. Ujú. Pero los coreanos en otros países son súper radicales, porque es ahí el punto de encuentro, la iglesia cristiana. Mm, Entonces, sí me ha tocado gente que es fanática de los ujú, coreanos y sí tienen híjole, una religión medio rara. Y con ujú, esto me refiero a la religión que practica uno, ¿no? O ujú, sea, no que la religión sea rara, sino que como la religión que están practicando son muy, como dices, muy conservadores en algunas cosas y en otras no. También me ha tocado conocer gente en el camino que de repente cuando me los vuelvo a topar, también ya son, pero así de bendiciones y que Dios ilumine tu camino y no sé qué tanto. Y yo, ok, está bien, como que, ¿qué te pasó? ujú. Eh, y eso sí me ha confundido un poco porque platicando con ellos, mm, me doy cuenta que todos tienen el mismo patrón. Mm. Sí, y fíjate que a mí me gustaría comenzar, y lo platicábamos fuera del aire, Ujú, que hemos notado que muchas personas entran al paganismo, a los caminos espirituales, a la New Age, como tú le quieras llamar, o a la brujería como tal. Y hemos notado que hay, o sea, no son las únicas, pero sí son las que más se repiten, ¿no? Que es ujú, una mera curiosidad, porque te han pasado cosas raras a lo largo de tu vida, entonces quieres comprender qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viendo, de alguna manera te sientes atraída por. La segunda tiene que ver con un profundo trauma religioso, que vienen de un profundo trauma religioso o de familias extremadamente conservadoras. ujú, Y la tercera, o sea, vuelvo a repetir, no son las únicas, pero son las que yo más he visto que se repiten. Y la ujú, tercera es creyendo que la brujería va a venir a solucionar mis problemas, porque soy una persona que emocionalmente no está bien. Y veo en la brujería una herramienta para ujú, sanarme y que me va a sanar mágicamente. Esos son los tres temas que yo más he visto que se repiten, ¿no? Y en este tenor, yo creo que lo primero que deberías de hacer, si tú nos estás viendo y estás interesado en estos temas y no sabes si este camino es para ti o no, hacerte preguntas básicas. Hay una serie de preguntas de un libro que se llama así, el título está tonto, pero para mí me parece un libro maravilloso porque me parece que es un folleto. Aquí no vas a aprender a profundidad, es un folleto de presentación como para ver si te gusta, ¿no? Y es ujú. la guía de los idiotas, la completa guía de los idiotas de Wicca y de brujería de las autoras Denise Zimmerman y de Catherine A. Gleason. Son como los son del estilo For dummies, de ¿no? Dummies. Ajá, Ajá, como exactamente. Wicca for Dummies. Ujú, Sí. Y tienen una serie de preguntas que a mí se me hacen muy interesantes, que creo que todo practicante al principio se debería de hacer. ujú, Y la primera de ellas es ¿estás atraído a la brujería o a la Wicca porque se ve como algo diferente? ujú, 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 Porque es completamente diferente a la religión con la que creciste. La segunda, ¿te gusta la idea de lanzar hechizos en las dinámicas para tus amigos? O sea, ¿te gusta la idea de encantar a alguien, de hechizar a alguien? ¿Crees que la Wicca o la brujería va a mejorar tu estatus social o va a mejorar tu vida? ¿Cuánto te sientes atraída a las herramientas mágicas? Esta es una pregunta como tricky, porque a lo mejor te sientes atraída a la estética, lo cual está bien. Te puedes sentir atraída a la estética brujeril, pero no necesariamente eso significa que estás hecha o que realmente es tu camino, ¿no? Otra de dice, ¿tienes una razón en la que vestirte como wicana te parece divertida? Lo que muchas veces Farah habla, ¿no? De que se tiene pensada ya en la cultura popular el outfit brujeril, ¿no? Otra de las preguntas es ¿te atrae la Wicca porque piensas que te va a hacer más fuerte? ¿El poder es importante para ti? Y la última dice, ¿estás considerando la Wicca porque tus amigos están interesados en ella?
O sea, son preguntas muy generales, aquí vienen más profundas, pero me parecen interesantísimas Ujú, como una ujú, manera de saber si estoy atraída por la estética, por curiosidad, ujú. porque tengo trauma religioso, porque tengo una cuestión de ego que vamos a ver más adelante, o por qué. Y tú como sacerdotisa, Farah, y como profesora, ¿algunas de estas cosas las has visto en gente que se te acerca a preguntar? Sí, muchísima. Sobre todo cuando estoy en bazares, Sí. que llega muchísima gente y de distintas cosas. Y hay mucha gente que se acerca o por Hollywood, por las Ujú. películas, por los libros. Harry Potter, por ejemplo, recuerdo que en una época la gente iba a los rituales con las capas de Harry Potter y con la varita de Harry Potter. ¿En serio? Sí, sí, sí me tocó muchas veces y sí era como de, no, o sea, esto no es Harry Una Potter, cosa digo, son sí las... nos gusta, sí lo leemos, pero no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Ujú, Y me tocó que mucha gente también entra por eso, por desconocimiento. ujú, Algunas personas, por ejemplo, ni saben que es una religión. ujú. No recuerdo que una vez alguien me escribió porque quería hacer Wicca, porque quería hacer eh, bodas esotéricas. Y yo así de, es que uno no se vuelve Wicca para hacer bodas esotéricas, ¿no? Como de, espéreme, déjame le explico, Claro, no, y no no son por eso. y una boda esotérica no necesariamente es wiccan, hay un No, montón de bodas del paganismo que tienen sus propios ritos. exactamente. Entonces, sí me ha tocado gente que como que no sabe bien ni qué es Wicca, pero quieren serlo. Y ahí es cuando le digo, mira, espérate, o sea, primero échate este libro, lee este libro o platiquemos, veamos tus dudas, porque no es así, ¿no? O gente que en efecto busca, va a sonar un poco feo decirlo, pero en vez de ir a terapia, busca un grupo de consuelo, un coven que aunque un coven es para apoyarse, sí es cierto, pero un coven no es un grupo terapéutico, ¿no? No es un, como los alcohólicos anónimos, donde vas y, o sea, no. Entonces, digo, sí terminas siendo una hermandad, sí terminas siendo una familia, pero el principio no es como de me voy a reunir todos los martes para contarles mis penas y para que me resuelvan la vida o buscar un hechizo que yo qué sé, que me haga no sentir o que se resuelvan mis problemas o que me arregle la vida o que me haga bajar de peso o seguir la dieta, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. estas preguntas que hiciste se me hacen bastante como simples, pero a la vez muy profundas. Sí, y de hecho tengo dos anécdotas y una me pasó con Farita. Estábamos nosotros en un evento y que si la foto, muchas gracias a los que nos están viendo y se fueron a tomar una fotito con nosotros, a platicar, todo muy a gusto. Fara no me dejaron mentir, se acercó no era seguidor de nosotros, era Sí, ya sé seguidor quién. Sí, de otro creador de contenido que estaba por sí. ahí. Besitos, Ujú. tú sabes quién eres. Eh, y pues como que dijo, bueno, y estos también son creadores de contenido, pues me voy a acercar, ¿no? Fara estaba ahí, no me dejará mentir, que empezó a preguntar si yo sabía dónde estaba Hogwarts. Es verdad. Sí, sí, Preguntó que si sí. yo sabía dónde estaba Hogwarts. Y yo, ¿disculpa? Sí, 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 es que me han dicho que hay un colegio que Hogwarts existe. Y yo así de, yo recuerdo que llegué a escuchar eso, pero en un TikTok, en la época donde se hacían lo de las masitas con los K-popers, o lo de mi realidad, ¿qué decían? Sí, que se iban a otras realidades o algo así, mi realidad Sí, deseada, una sí. cosa así, ¿no? Y allí había escuchado yo lo de Hogwarts, del Hogwarts verdadero, y yo, no. Me dice, pero tú no tienes manera de saber. Y yo, no, probablemente lo que tú piensas que es un Hogwarts es una tradición cerrada. Las hay. Son tradiciones que si no te invitan o si no tienes el linaje, no Ujú, entras. ujú. Entonces, a lo mejor tú te refieres a una de esas. Y me dijo, no, Hogwarts. Y yo, es que no. ¿Tú sabes dónde está Hogwarts? Y yo ya me acuerdo que me le contesté si yo supiera dónde estaba Hogwarts, una, no te voy a decir, y dos, no estaría yo aquí, bebé. No está por aquí, sí. No estaría yo aquí, bebé. Yo andaría en Escocia. Les estaría haciendo videos en Escocia.
Y luego ya una serie de cosas que también denotaban que esta persona no estaba bien. Sí, ¿Sí o no, Farah? sí, bastante. Y la segunda, o sea, tengo más anécdotas, pero estas son las que más recuerdo. Yo estaba en un ritual, estaba en la celebración de Yule, en un año, que se juntó Yule y se juntó un Esbat. O sea, era luna llena en Yule. Mm, Entonces, pues fue un ritual bien de, potente la cosa. sí, todo el día. Entonces, pues estuvimos haciendo el ritual de Yule, todo muy padre. Y entonces estaba el Esbat. Yo a los Esbat, ustedes lo saben, yo se los he dicho, yo nunca he ido. Es al primer y al único Esbat que yo he ido y ganas no me quedaron. Porque dentro de este Esbat se estaba haciendo una iniciación de primer grado. ¡Hala! Y entonces, pues cosas pasan en las iniciaciones, ¿verdad? Sí. Yo ahí chitón, no voy a decir nada. Creo que ya se los he contado, pero tiene que ver. En una de las cosas les ponen un espejo y les dicen, ¿qué quieres decirle? Bueno, esta parte sí la puedo decir. ¿Qué quieres decirte a ti y qué le quieres pedir a la diosa? Muchos de no, que la sabiduría, que esto, que aquello, que el entendimiento, que la paz, que no sé qué, que muy bien. Y entonces había uno que agarró una espada, porque era parte de, traía una espada. Y entonces le ponen el espejo y dice, para mí no me acuerdo ni qué pidió. Lo primero que dijo es de yo le pido a la diosa que me dé la fuerza y que sea mi espada y mi escudo para defenderme, protegerme y destruir a mis enemigos. Así lo dijo, Ok. así lo dijo. Pido a la diosa que sea mi escudo y mi arma para proteger, defenderme y destruir a mis enemigos. Y yo así de, todos en el ritual se quedaron así de, se hizo el silencio y pasaron a la siguiente persona, porque sí fue así como de, what the fuck, ¿qué está pasando? Dicho sea de paso, ya no volví a ver a esa persona después. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces, creo que mucha gente entra por las razones equivocadas, porque no se hacen estas preguntas, ¿no? Otra de las cosas de que he notado en estos patrones de testimonios de gente que era ex bruja, ex pagana, ex espiritual, ex reikista, lo que ustedes le quieran poner, es la segunda cosa. Quieren correr antes de caminar. Y esto aquí, Farah, yo creo que va a tener mil y una anécdotas que son personas que vemos en TikToks, que es de, es que se me metió algo, es Sí. que vi algo, es que me asustó algo, es que me rebotó algo. Entonces, la importancia de caminar antes de correr. Ah, ay, tuve alguna vez una alumna que de verdad no llevábamos ni un mes y ella estaba pensando en su capa de iniciación. Y yo sí le dije, o sea, ni pienses en eso, porque yo no sé si te vas a iniciar o no. Ujú, Es una realidad. Y además, para ella era más importante estar viendo y pensando en qué capas iba a comprar que el aquí y el ahora. Y además, en Wicca, realmente el primer año es muy teórico, muy ujú, teórico. ujú, No, la gente piensa que ya desde el inicio, órale, y ritual y esto y lo otro, y la verdad no, incluso las herramientas, porque igual, perdón, esta persona ya estaba con no, y mi caldero, y mi no sé qué, y yo le dije, espérate, o sea, de aquí en un rato no lo vas a usar, ujú, ¿no? O sea, yo era lo que siempre le decía, no corras, no corras, porque el problema es que, en efecto, o no aprenden bien, no prestan atención en las cosas tal vez más básicas. ujú, Digo, yo siempre le he dicho, vengo de la vieja escuela, vengo de una tradición, pues como muy tradicional, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí me las enseñaron muy lento. Y con mis alumnos, justo era esta cuestión, o sea, yo desde un inicio les decía, o sea, lo primero es muy teórico, después vamos a empezar con lo práctico, y esta persona de verdad era de que, o sea, en cada clase, que si su capa, que si su varita, que si no sé qué, que si, y también yo fuera de broma sí le decía, es que, o sea, de todos, la verdad, casi, casi como de la única a la que no voy a iniciar es a ti, ¿no? Por justamente
no prestaba atención, estaba como en otro lado porque ella entró al círculo, acaba de pasar por un divorcio, es decir, cosas personales que en vez de tratarlas, pues no sé, en el psicólogo, en el psiquiatra, la verdad, o sea, esta persona sí necesitaba ese tipo de ayuda, pues entonces quería suplir eso con una creencia espiritual que la ayudara. Y como también tenía broncas con la familia y la familia era católica, también siento que era una manera de llevar la contraria, ¿no? Como de voy a seguir el camino contrario a lo de mi familia, nada más para llevar la contraria, ¿no? Y eso es muy distinto a cuando una persona realmente está en tu camino, en su camino, porque ojo, puede ser que realmente entres en cualquier camino espiritual y digas, pues no, esto no es para mí, ¿no? La verdad, yo me sentía mejor en el cristianismo, islam, judaísmo, catolicismo, en la religión que tú quieras, y es válido, ¿no? O sea, Ujú. no hay problema. La cuestión es cuando a fuerza quieres entrar en un camino, te das cuenta que no es, y entonces empiezas a renegar o a atacar. Sí. Digo, Y porque muchas veces, pues no es culpa del camino. sí, dijiste algo muy controversial pero valiente, pero es que tienes toda la razón, Farah. Yo recuerdo, ustedes saben que pues yo ya tiene años que yo ya no soy Wicca, pero le tengo muchísimo cariño a la Wicca. Yo empecé por ahí y como dice Farah, yo descubrí que no era lo mío, pero no me ven hablando mal, nomás digo yo no soy, pero no me ven hablando mal. Pero justamente como dice Farah, yo recuerdo que durante el tiempo que estuve estudiando, sobre todo el primer año, igual, o sea, no nos dejaban hacer rituales, nos dejaban participar en el ritual, donde Sí. te decían, Ujú, ¿sabes qué? Vas a ayudar a trazar el círculo, pero ujú, todo con pues, con el acompañamiento, ¿no? Del profesor o la profesora en turno, eh, o vas a hacer la invocación a tal punto cardinal, o vas a ayudar con tal cosa. O sea, tú no llevabas un ritual solo o sola, eras ujú, ayudante del ritual para que vieras cómo era, para que te fueras ujú, familiarizando con, ¿no? También he visto a lo largo del tiempo, mucha gente se me acercaba, sobre todo al principio del canal se me acercaban y me escribían por privado cuando podía contestar todos los mensajes que llegaban y me decían, oye, es que sabes qué, me dio un sustote. Y yo, pues, ¿qué te pasó? No, es que sabes qué, vi algo. Se me empezaron a mover las cosas, me salió volando tal cosa, me explotó la vela, escuché cosas y era de, ok, 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 ok. Primera pregunta que yo siempre les hacía, ¿limpiaste tu espacio? No, tenía que limpiar. Y yo, ujú. sí, Sí. es como si tú traes un vestido blanco y te me vas al chapopote, Ujú, sin subirte en algo que te cubra del chapopote. Obviamente te vas a terminar manchando. Y era algo básico que me decían, es que me tengo que proteger, tengo que limpiar el espacio. Sí. Y es un problema que he visto y que entiendo mm, también de cierta forma, porque quieres comerte el mundo, estás tan emocionado que quieres saberlo todo, practicarlo todo, pero todo tiene un porqué. De verdad, yo he visto que se quejan muchas veces de los elders o los que están más avanzados en el camino y dicen, sí. no, es que no quieren que practique, que me están juzgando, que no sé qué. Muchas veces es por algo. Personalmente, la primera vez que yo aprendí eso fue a la mala. Eh, Todos. yo hice mi ritualito, igual, error de novato, no limpié, hice un ritual y era una cosa sencillita. Y un amigo que ahí tenemos unos tratos, porque uno hace sus tratos espirituales, me dijo, ¿qué hiciste? Y yo, no, nada, ¿qué hiciste? No, nada, ¿qué hiciste? No, pues hice un ritual, me dijo, ¿sabes lo que dejaste entrar? No, me dijo, no quieres saber lo que dejaste entrar. Así como de, a ver, estúpida, ¿no? Y me dijo, ok, a los días me sentí mareadísima con ganas de vomitar y me habló, me dijo, ¿te sentiste así y así, verdad? Sí, ah, ok, ya está. No vuelvas a hacer eso, no seas estúpida. No seas estúpida. Ahí nunca me quiso decir qué fue lo que, a la fecha, de esto ya pasaron años y a la fecha no me ha querido decir qué fue lo que yo me pegué. Probablemente haya sido un cuarto, ¿no? Pero es lo más probable. Ujú,
pero es una de las cosas que debes de aprender, ¿no? Limpiar tu espacio, Sí. saber cómo protegerte, sobre todo saber cómo actuar si se cuela algo por ahí, porque siempre se nos puede colar, siempre se nos puede pasar y que se llegue algo ahí que no está invitado. Ujú, Y tienes que saber cómo vas a reaccionar. ¿Cómo no te va a ganar el miedo? Y miren que yo soy bien miedosa, ustedes lo saben. ¿Cómo vas a tener dominio de ti misma para pedirle a eso que se vaya, tener la cabeza fría para saber cómo vas a desterrar eso? La ujú. otra es cómo vas a lidiar con estas entidades o con estos espíritus. Muchas veces aquí les hemos platicado de gente que en su primer ritual ya está llamando a reyes elementales o ya quiere contactar con una deidad Sí. en el primer ritual y de repente pues les pasan cosas que una, no saben si es la deidad a la que están contactando, no saben si es un trickster, no saben qué cosa. O sea, siempre tenemos en mi casa esta broma donde uno toca la puerta y dice, abuelita, ¿eres tú? Y tú no puedes ver lo que está al otro lado y nomás te escuchas, sí, Ujú, escuché que sí, le voy a abrir la puerta, sin saber si realmente es mi abuelita, ¿no? ujú. Y finalmente, pues también los rebotes en los rituales. A todos nos ha rebotado un ritual, a todos, Sí. pero cómo lidias con las consecuencias de ese ritual que te rebotó es bien importante. Es que también a veces eh, los maestros no explican tal vez a profundidad. A Ujú. veces el alumno es el que quiere correr, o a veces aprenden en solitario o en lo que encuentran en internet y no está la información completa. Sí. No, también ha pasado de que no hacen el círculo, no, bueno, para quienes practican la Wicca, y esta cuestión, sobre todo el protegerse en todo momento. No solo cuando uno hace rituales, sino cuando uno entra a ciertos lugares, que igual, no sabía que tenía que protegerme. Y tú, "Ay, por lógica, ¿no? O sea, si te vas a un cementerio, ¿cómo no te vas a proteger energéticamente, ¿no? Entonces, son muchas cosas a la vez que, como dices, o quieren correr, o tal vez no tienen la información necesaria para hacer un ritual, Ujú, como puede ser las correspondencias. ujú. Entonces, terminan haciendo sin querer queriendo, ¿no? Porque también es cierto que uno aprende de los errores y uno aprende cometiendo errores, ¿no? Es cierto. Todos los que iniciamos en este camino, nos salió un ritual mal, este, terminamos ahí igual con entes extraños que ni habíamos invitado y que aparecieron y no sabíamos ni cómo. Es normal, pero la diferencia es que tal vez uno estaba más preparado o tal vez, a mí, por ejemplo, el primer ritual que hicimos, que nos dijeron que no hiciéramos, para ahí Ah, fuimos, en Samhain, que siempre que me encuentro con mis compañeros lo recordamos, porque nosotros, o sea, asumimos la responsabilidad de lo vamos a hacer sabiendo que nos dijeron que no. Intentamos ir lo mejor preparados posibles, ¿no? Cada quien iba como con su función, ¿no? O sea, me dijeron tú hacer la suma sacerdotisa, un amigo el sumo sacerdote. Entonces todos intentamos poner en práctica lo que habíamos aprendido, ujú, siendo responsables de que estábamos ahí, de que estábamos solitos, digo, éramos mayores de edad, ujú. éramos como, creo que éramos 5 personas, sí, éramos 5 personas. Y sí, o sea, nos salieron muchas cosas mal, ¿no? Y luego andábamos todos dentro de la casa de campaña porque teníamos miedo de salir, pero aprendimos mucho, la verdad. Aprendimos, en primera, después descubrimos que nuestro profesor sí nos estuvo ahí como echando el ojo, ¿no? Entonces, por ese lado fue como de, bueno, ok, tal vez no estuvimos tan solitos, pero aprendimos a que, en efecto, si tu maestro te dice, no estás listo, hazle caso, no estás listo. También que nos faltaba mucho, de hecho, hasta la fecha, yo creo que en cada ritual siempre digo, ay, pude haber hecho esto o pude haber hecho aquello, o tal vez Ujú, eh, esta invocación o esto o aquello. Pero justamente la cosa es que no hay que huir, porque siento que también muchas personas justo terminan huyendo por el trabajo con sombras, por
que piensan que estos caminos mágicos, místicos, esotéricos, se han mezclado mucho con el New Age. Entonces piensan, porque me ha tocado algunas personas, que, por ejemplo, los estados alterados de conciencia son con sustancias. No, entonces de ahí ya es como, espérate, o sea, nosotros no vamos por ahí. Sí, sí, y fíjate que tienes toda la razón como para cerrar esta parte, porque les digo que esto es un iceberg. Definitivamente nos he visto por los testimonios que da esta gente que son válidos, es su experiencia, ¿no? Pero Sí, también yo claro. creo que tenemos que ser eh, honestos con nosotros mismos y asumir que muchas Ujú, de las cosas que pudieron pasar se pudieron haber evitado sí. o que fueron nuestra culpa, porque inclusive muchos dicen, ay, es que yo era muy feliz y yo me metí a esto de la brujería y de repente, como les digo, me asustó algo, vi algo y entonces regresé al cristianismo. O por otro lado, yo era muy feliz y entonces empecé a hacer hechizos y mi vida se me vino para abajo. La pregunta de alguien que lleva más tiempo sería, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Sí, ¿Cómo lo exacto. hiciste? Ujú, Porque el resultado que te está dando es por algo que hubo ahí en medio. No, ujú, a final de cuentas, la espiritualidad o la magia es una herramienta. O sea, es como tal cual. Yo aquí tengo este botecito lleno de plumas. Es una herramienta y aquí hay unas tijeritas, ¿no? Dentro de todo esto hay unas tijeras. Esta es la herramienta. ¿Cómo la voy a utilizar? Va a depender de mi madurez, de mi ujú, capacidad y de lo que yo quiera hacer con ella. Yo puedo hacer ujú. manualidades con ella y cosas preciosas, o yo puedo utilizarla para lastimar a una persona. El problema no es la herramienta, porque la herramienta es solo eso. El problema es qué uso le voy a dar yo, cómo Exacto. la utilicé, cómo la Ujú. manejé. Pero muchos no quieren hacerse responsables de esto y les resulta más fácil regresar a lo que ya conocen, ¿no? Y otra de las cosas, ya adentrándonos al trabajo de sombras un poquito, pero antes de eso, es el ego como obstáculo. Que supongamos que pasó estas etapas donde pues le pasaron cosas, nos espantó, hizo cosas y todo. Y de repente sí es cierto, sí tienes un empoderamiento. Sí llega un momento en el que tú te sientes Juan Camané y que eres la elegida y la bruja mayor de Catemaco, porque las Ujú. cosas te están funcionando bien, porque pues todo está padre. Eso es momentáneo. Sientes ese empoderamiento, pero es momentáneo. Debes de saber que esto es momentáneo y que tienes que trabajar, lo que es una antesala para algo que se llama trabajo de sombras, ¿va? Que vamos a ver más adelante. Pero muchas veces el ego te va a meter el pie y te va a hacer cometer errores o irte por caminos que no te corresponden a ti o que no estás Ujú. preparado para. Sí. Y luego te van a pasar cositas, te vas a asustar y vas a decir, no, es que la brujería es maligna, es que la brujería es tal, 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 tal. Me Ujú. regreso al catolicismo, ¿no? Y pasa muy seguido, de hecho, ¿no? Justo esta parte que dices, piensan que en la brujería, en el esoterismo, en el paganismo, no hay repercusiones, ¿no? Que solo todo es bibidibabidibú y tan tan, ¿no? Pero sabemos, ¿no? Existe la ley de tres, el karma o como quieras llamarlo, y entonces muchas veces se les hace muy fácil. Ah, pues voy a lo típico, voy a hacer un amarre, voy a pedir que fulano esté conmigo en contra de su voluntad, voy a fregarme a fulana porque me cae mal. Y entonces empieza con esta situación también de, híjole, de ir en contra de alguien más, Ujú, independientemente también del ego, ¿no? Porque luego pasa, ¿no? Que te crees muy acá y muy allá y nada me puede afectar. Y igual, empiezas a jugarle a, como a ujú, Mickey Mouse en fantasía, ¿no? Y tan, ya, ujú, así empieza uno. Y pues, híjole, la caída está brutal, ¿no? Porque sabemos que todo es cíclico. No siempre vas a estar arriba, no siempre vas a estar abajo. Y pues ahora sí que si no sabes cómo mantenerte en equilibrio, he ahí el meollo del asunto, ¿no? Porque cuando caes, caes y caes bien duro y lo mejor, o más bien lo que, como dices, ¿no? O sea, las personas rara vez dicen, o sea, es que toqué fondo por mi culpa, ¿no? Porque se me ocurrió andar haciendo estas cosas, en vez de seguir el camino espiritual, o en vez de decir, pues sí, o sea, la regué, fue mi culpa. ujú,
Y Ujú, entonces lo mejor es, pues, huyo. Me voy con alguien que me diga, este, tú no eres la culpa fue de alguien más, del demonio, de bla, 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 bla. ujú, Y ahí también está el problema, porque realmente solo se están escudando, no están trabajando con uno mismo porque no es fácil trabajar con uno mismo, reconocerse en lo bueno y en lo malo, en la luz y en la oscuridad, y eso pues da miedo. Entonces ujú. mejor huyo, me voy, qué malo por sabido, viejo por sabido, ¿no? Por conocer, ¿o cómo va? No, que era Es- diablo más vale diablo por conocido que... Ay, bueno, ustedes saben, aquí les Sí, ya insertamos el sabes, ¿no? des. O sea, que más vale regresar a lo que uno ya sabía que no le iba tan peor que adentrarse en las cosas nuevas que uno no iba a poder. Sí, fíjate que vi un punto de una chica, no recuerdo el nombre, si la encuentro lo pongo por acá su usuario, que tenía un punto de vista muy interesante, que decía que muchas veces sí, el trabajo de sombras, a final de cuentas, todos los que hemos estado aquí, y no solo en la brujería, sino que en cualquier camino espiritual, Ujú, ujú. hasta meditando, Sí, te lleva a algún momento a confrontarte contigo mismo y a ya no hacerte menso. O sea, te confronta con la parte positiva, que es la que todos conocemos, y la famosa sombra, que hasta Don John que tiene ahí un libro sí, hablando de, ¿no? De la sombra, de esta parte que de nosotros que negamos, que ahí que está todos tenemos. y que eventualmente termina saliendo. Ujú. Pero la cuestión es, ¿qué vas a hacer con eso? No solo se trata de decir, ay, soy una mierdita de persona, soy esto, esto y esto y esto, sino Y ya aguanto sabes bien. que eres esto. ¿Qué vas a hacer con ello, no? Ujú. Pero para muchas personas creen que todo es risas y diversión y luego escuchan la noche más oscura del alma, donde les pasa de todo y corren, ¿no? Porque les da miedo enfrentarse no a lo exterior, sino a lo que tenemos dentro. Y acá mucha gente prefiere correr y regresar a caminos donde les dicen de pe a pa qué es lo que van a hacer, o se encuentra una justificación, y aquí yo voy a balconear a mi tía. Ustedes saben que yo vengo de familia extremadamente cristiana, y tenía una tía que si tú tenías flojera, no eras tú la que tenía flojera, era un demonio de la flojera que te estaba poseyendo. Si tú tenías envidia, no, es que tú no eras envidiosa, es que era un demonio de la envidia que era la que te estaba incitando. Entonces la responsabilidad nunca caía de tu lado y es Sí, mucho ¿no? más fácil como seres humanos echarle la culpa a, no, es que yo no soy vengativa, es que es un demonio de la venganza. No, es que yo no soy chismosa, yo no soy una persona tóxica, es que es algo que está externo a mí. Es mucho más fácil regresar a Claro. eso que Ujú. confrontarte a esta parte oscura. Si tú quieres evitarlo y quieres regresar a eso y tú dices, yo no, yo quiero el manual del jugador, yo no, yo quiero pasar el nivel fácil, está bien, es válido, todos los caminos son diferentes, es Sí, válido. Hay cosas inclusive dentro de la práctica que digo, yo no quiero que me dicen, la tienes que hacer, no, yo no quiero, yo así estoy bien, porque es mi camino, ¿no? Lo que no se vale es que tu cobardía, tu irresponsabilidad o el hecho de no querer enfrentar estas cosas ujú. te haga decir, no, es que esto es malo, no, es que esto es maligno, no, es que mi vida se vino al carajo por culpa de, no, no se vino por culpa de, se vino por las acciones que tú tomaste. Y lo hablábamos también fuera del aire. Yo siempre digo, y le pasé a Farah un TikTok con una frase que decía muy interesante una persona, que a final de cuentas la magia sí te transforma Sí, y te claro. va a transformar en la esencia verdadera que eres. Exacto. Se va a ver en la esencia que tú tienes, inclusive aquella que estás negando. Totalmente, ¿no? Porque muchas veces también o nos sentimos mal porque nos quitan o nos alejan, pero no vemos el por qué. Yo siempre intento, digo, porque también no siempre se puede, Ujú, no decir ser positiva, pero el decir, bueno, todo pasa por algo, sí, ¿no? O sea, igual y las cosas malas pasan por algo, porque también yo siento que todos hemos pasado por ese punto donde nos volvemos a confrontar. sí, Estoy en el camino adecuado, este sí. camino es para mí, este punto es para mí, sobre todo cuando pasamos por tragedias, Ujú, ¿no? Cuando tenemos un conflicto, es cuando estamos como de nuevo en esta situación de
O sea, si me pasó esto es porque, no sé, los dioses me maldijeron o Mm, X cosa. Cuando realmente son pruebas que tenemos pues que ir pasando, superando para llegar a ser, yo siempre digo, la mejor versión de nosotros mismos. Y ahí es también el meollo del asunto, ¿no? Cuando nos cuestionamos, cuando digo, cuestionarse está bien, hay que cuestionarnos todo el tiempo, mm, pero no cuestionarnos todo el tiempo lo mismo, ¿no? Porque entonces ahí ya tenemos un problema. Pero justamente es esto, ¿no? O sea, somos el reflejo de lo que hacemos y nuestra ujú, magia también, ¿no? Y también yo creo que ese es un punto que siempre les he dicho a las personas, que realmente el uso de la brujería es el último recurso. ujú, O sea, no es lo primero en lo que pensamos, no es lo primero que hacemos. No es que diga, ah, necesito esto, me voy a poner aquí a hacer un menjur. No, o sea, realmente es, no decir la última opción, pero no es que estemos todo el tiempo haciendo brujería para hacernos sentir mejor o para tener mejores cosas, ¿no? Sino, ujú. bueno, al menos en mi caso, para ser o intentar ser mejor persona. Porque pues también Sí. un hecho es que nunca vamos a ser la persona que le agrademos a todo mundo. Regresando al punto que decía Farah, sí es bien importante checar el por qué estamos haciendo las cosas, el cuestionarnos, porque muchas veces también van a encontrar un montón de videos en los que uno se cuestiona, a pesar de que ya tengas tiempo de, ¿esto es para mí? Ajá. ¿Sigo conectando con la magia? O sea, y si ya, yo lo confieso, yo hace algunos años yo pensé en ya dejar todo. Porque yo dije, esto es para mí. O sea, no es que yo me fuera a ser cristiana, ¿va? Pero esto es para mí. Sigo conectando. ¿Qué? Y bueno, llegaron cosas que me dijeron, ¿sabes qué? Sí. Pero en el caso de que, pues no, es válido, ¿no? Cambiar el camino. Pero como lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, Ujú, creo que es válido explorar espiritualidades hasta que encuentres tu camino. O sea, yo conozco gente que empieza siendo budista, luego se pasa luego es atea, luego se pasa por acá, por allá, hasta que encuentra su camino. Es válido. A final de cuentas somos buscadores y tenemos que buscar el camino que es para nosotros, la espiritualidad que es para nosotros. Lo que vuelvo a repetir, lo que no se vale es que nomás porque un camino no fue para mí, de repente voy a voltear y voy a rechazar todo lo que yo hice y, ujú. y empezar a escrachar al de enfrente. Esa es la situación. Yo creo que también estos caminos te hacen muy conscientes Sí, de, de ti mismo, sí, ¿no? De que, o sea, si un ritual te sale mal, es tu pedo, ¿no? Porque algo tú hiciste mal, ¿no? sí. Si, y siempre es ese el camino, ¿no? O sea, el aprenderte a conocer. Y Ujú, cuando no te quieres conocer o no te has aprendido a conocer, es justamente cuando se dan estas cuestiones de, pues es que no, no es mi camino, o es que, pues no, es el diablo el que me está hablando, no soy yo, no es mi inconsciente. sí. Y luego hay gente que sí tiene psicosis espiritual, ¿eh? Porque Sí, luego de repente, como claro. decías lo de la Dorín, así como de la Dorín he visto muchos que de repente no, y es que se me apareció Jesús. Puede ser, yo no estoy diciendo que no, puede que sí, o puede que no. Puede que sea parte de una psicosis o un delirio espiritual, porque muchas de esta gente es la vibra alto, la de, yo no escucho tal música porque me baja la vibración y tú no entiendes porque yo estoy Sí. despierta, ¿no? Entonces, mucha gente sí tiene estas cositas. Todo esto que les decimos no es para desanimarnos, desanimarlos. Yo creo que cualquiera puede practicar estos caminos, cualquiera, Ujú, pero no es para todos. Y está bien. sí. Sí. Está bien, pruébale, pruébale, ahí están los folletos, pruébale, checa. Por eso la importancia del estudio de un año, para que vean si les gusta, si están vibrando con eso, si les hace Ujú, sentido, si les checa, aprendan a hacer cositas y pues ya. Y como dice Farah, si te sale algo mal, toma responsabilidad, ujú. pregunta. Ten Sí, la humildad de sí. preguntar, oye, ¿sabes qué? Me rebotó esto, ¿tú qué crees que hice mal? O sea, yo se los he Ujú, dicho de cuando se me pegó el fantasma. Cuando escuché a Lana dije, ah, pues sí, es que me ensayé un protocolo para entrar y para salir, yo no hice el de para salir. O sea, pero tuve la humildad para decir, sí, estoy tonta, pero aprendí de eso y ya no me vuelvo a pasar. O al menos ya sé qué voy a hacer, ¿no?
ten la humildad de preguntar y de decir, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué crees que estuvo mal? O tú hacer una Ujú, reflexión de, a ver, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pude haber cambiado? Y si ya ujú. de plano también tomar responsabilidad de, bueno, ya la regué, ya no me vuelve a pasar. O tal vez sí, pero sigues aprendiendo. Sí, y sobre todo eso, ¿no? El saber que se puede preguntar, que por suerte ya hay mucha información en libros, en internet, Recuerden, no se queden solo con una respuesta, Ujú. porque, bueno, luego en internet no siempre, así, el ChatGPT no siempre dice la verdad, Ah, no. ¿verdad? Luego, luego dice las cosas medio erróneas, entonces pregunten, acérquense, búsquenle, porque si se quedan con la duda, o si peor, deciden que algo, y esto aplica en cualquier cosa, ¿no? Si Sí. estás aprendiendo un idioma y, ay, no, ya no pude, adiós, ya, me voy, o alguna otra cosa, la cuestión es, inténtalo. Realmente inténtalo, sigue ahí. Ya cuando de plano ya es mucho sufrimiento y no das una, bueno, sí, ya no es tu camino, ¿no? Pero no por una sola cosa que te haya salido mal o no por un solo desencanto, tires todo por la borda. Ujú. Exactamente, y miren, si alguien que nos está viendo que diga, ¿saben qué? Pues yo le entré a estas cosas, vi que no era mi camino y decidí regresar porque yo quiero seguir el camino de Jesús, ya sea como deidad o como maestro ascendido. De verdad, de todo corazón te lo digo, me alegra mucho que encuentres tu camino, me alegra Exactamente. de corazón, te lo digo así, te estoy viendo. Te lo digo con el corazón en la mano, que me alegra muchísimo que encuentres en tal o X religión tu camino, el que te haga sentir Ujú, en paz, el que te haga sentirte feliz, el que te haga crecer, el que te haga ser querer ujú, una mejor persona. De verdad, me encuentro muy feliz por ti, extremadamente feliz por ti, porque hayas encontrado tu camino. Pero eso no significa que tu camino va a ser lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tu vida es la misma que tienes con tu hermano, con tu vecino, con tu novia, con tu papá, con tu mamá. Todos tenemos experiencias diferentes, todos tenemos ujú, misiones diferentes. Y la espiritualidad es una de esas. Lo que funciona para ti, lo que te hace feliz y lo que te hace pleno, no va a ser necesariamente ujú, lo ujú. mismo para otra persona. Y ahí es donde tienes que aprender a respetarlo. Y una de las cosas, uno de tus mandamientos, deberás amar a tu prójimo como a ti mismo. Primera regla. Que muchas veces los practicantes de muchas espiritualidades ni siquiera conocen sus reglas, estatutos, mandamientos, como sea que quieran llamarles, porque hasta Así en la es. Wicca existen, por más que digan que en la Wicca haces lo que quieras. No. No. No, sí tiene sus cositas. Y finalmente, porque ya saben que aquí nosotros hablamos, finalmente, personita tú que no seas practicante y que hayas llegado a este video, porque YouTube te lo recomiendo, porque a veces, fíjate que en los comerciales nos ponen, en estos videos me ha pasado que me escriben y que ponen, por ejemplo, retiros cristianos en la publicidad de estos videos. Y tú dices, ah, caray, bueno. Y me llega pues gente, ¿no? Personita que si eres cristiana y vas a ver este video y dices, ay, malditas brujas del demonio, se van a quemar en el infierno y vienes a... Yo solo te quiero decir de corazón que a mí no me afecta lo que me dices, pero yo te deseo de verdad, con todo mi corazoncito, te lo digo así, que estés bien, que encuentres tu camino, que seas feliz, pero sobre todo que prediques lo que dices. Sí. Predica lo que dices y encárgate de mejorar tu vida, tú encárgate de seguir tus mandamientos, tú encárgate de hacer feliz a A tu ti. creador, Ujú, tú y a ti mismo. ujú. Sigue tus mandamientos, porque muchas veces de los mandamientos yo no tengo problema, porque al final de cuentas son leyes que te Exacto. permiten que no Bueno, te vas a meter en problemas y que vas a vivir tranquilo y que vas a ser feliz, o sea, no de suscribirás a nadie de la vida. Ah, pues eso me permite que yo no vaya a estar ahí entambado y que yo vaya a tener libertad y hacer cosas de mi vida, ¿no? No desearás a la mujer de tu fulano, pues sí, no te vas a meter en trancazos ni te vas a meter en funas porque pues ya te cacharon, o sea, son reglas de vida que pues te permiten vivir feliz. Síguelas, síguelas tú.
Aplícalas en tu entorno y aplícalas en ti mismo y te mando besos y como ustedes dicen, bendiciones. Es un buen punto, ¿no? Este programa realmente, como les dijimos, es nuestra opinión, Sí. es nuestra investigación, Experiencia. es nuestra vivencia, lo que hemos Ujú. visto. En este caso, por ejemplo, yo también lo digo como antropóloga de las Oh, religiones, sí, cierto. aparte de ser suma sacerdotisa wicca, me dedico al estudio de las religiones. Ay, sí, ahí sí, las universidades me avalan en las que he estado. ¿Y qué universidad? Sin doxearte, mija, pero qué universidad. Justamente, eh, no se trata de criticar a ninguna religión, ni criticar a ninguna de las personas de las que estuvimos hablando, simplemente de expresar nuestro punto de vista en cuanto a qué pasa con estas personas que eh, regresan o conocen a alguna otra religión, porque la brujería no les salió como pensaban, porque el esoterismo, pues ahí les hizo remover sentimientos que no querían trabajar o porque tuvieron ahí una revelación divina y dijeron, esto no es para mí, me voy para lo que ya conocía o me voy para este camino que es el único y el verdadero. Aquí más bien la cuestión es, hay de todo en la villa del Señor y en gusto se rompen géneros, eso siempre lo he dicho. Ujú. Y pues que sean felices con el camino que decidieron seguir, haciendo lo que hacen sin estar obligando o diciéndole a las demás personas lo que deberían de hacer, porque siempre he pensado que antes de empezar a señalar, pues hay que señalar acá y trabajar Diosito con uno dijo, mismo. porque yo fui a clases de clase bíblica, clase bíblica en los domingos. Jesús dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exacto. Así Y es que, pues bueno, no, justo iba a decir, nosotros podemos seguir hablando y hablando y hablando, pero esperamos que hayan aprendido, reflexionado o que algo les haya surgido de esta charla, de estas reflexiones que tuvimos Eileen y yo. Igual recuerden, con todo respeto, nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden también recomendar si quieren que hablemos de otros temas. Recuerden que pueden checar todos los programas y todas las temáticas que hemos estado llevando a cabo, que ya saben que Eileen y yo siempre ahí traemos programas nuevos, temáticas nuevas. ujú. Nos encanta explorar, nos encanta investigar, nos encanta buscar. Entonces, si quieren que hablemos de algún tema, pueden hacerlo. También recuerden darle a la campanita, compartir el video, darle like al video, porque todo eso nos sirve mucho para que sigamos creando contenido para ustedes. Y finalmente, así como nosotros hemos estado hablando de los católicos, esto va para ustedes. Ustedes también no sean groseros con los Sí, caminos espirituales de otras personas. Si otras personas deciden ser musulmanas, católicas, judías o de creyentes del espagueti volador, sí, me voy a acercar. Miren, miren, no estén de groseros. Ustedes también tienen que portarse bien y tienen que demostrar que este camino los ha llevado a querer ser sí, mejores personas. Es lo que siempre les digo. Así es que nada sí, de sí, portarse sí, sí. mal y ser grosero. Es- eh, y eso es igual en todos los campos, ¿no? O sea, si te gusta algo, chido, qué bueno, disfrútalo. Para ti, genial, qué bueno que encontraste tu música, tu estilo, tu libro, tu lo que tú quieras, pero deja de andar criticando a los demás porque no creen o no piensan lo mismo que tú. Así es. Con esta Bien bonita filosóficas reflexión, el día de hoy. con esta bonita reflexión, los dejamos. La misa ha terminado. No, no es cierto. Pueden recorrer los pasillos de la biblioteca que Aradia o cualquier deidad a la que ustedes rindan culto guíe su búsqueda. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.